De nuevo un saludo cordial para todos ustedes. Continuamos con nuestra serie. Los mayordomos siempre tienen que tener un encuentro con Dios. Por eso le titulamos a esta serie Cuando el mayordomo se encuentra con su Creador o se encuentra con Dios. Y el tema de esta oportunidad es titulado Mayordomos Felices. Antes de leer la palabra de Dios, de nuevo te invito a que inclinemos el rostro. Vamos a pedir la bendición del Señor. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias, porque este es un momento para estudiar tu palabra. Cada vez que nos encontramos con tu palabra nos confronta, pero tu palabra también tiene promesas, tiene esperanza para nosotros. Por eso danos el Espíritu Santo, para que esta palabra sea esa espada de dos filos que penetre hasta partir el alma. Queda en nuestra vida, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Tesalonicenses 1, 6 y 7. Leo en la nueva versión internacional, conocida como NBI. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Cuando nosotros hablamos de mayordomía, amigos, algunas personas luego se acuerdan de los deberes, de las obligaciones, de las finanzas que pasan por nuestras manos, por el dinero. Entonces, algunas personas han creído que la mayordomía solamente nos obliga a hacer algunas cosas. Pero hoy queremos cambiar el concepto, porque la Biblia presenta un concepto diferente. El concepto que tenían los hermanos de Tesalónica, de la iglesia de Tesalónica. Ellos tenían un concepto pero muy bueno en cuanto a la mayordomía. Ellos eran mayordomos felices. Nunca pensaron ellos, y nunca fue el ideal de Dios o la idea de Dios, que la gente pensara que la mayordomía simplemente es rígida, es una mayordomía que tiene que ver con las obligaciones, sino que la Biblia también presenta que muchos hombres de Dios fueron mayordomos y se sentían felices de colaborar con Dios, se sentían con gozo en su corazón. Y los hermanos de Tesalónica tenían esa virtud, tenían esa característica. Y qué bonito es cuando el cristiano se siente feliz, que se siente con gozo, cuando el cristiano no está triste, no está desesperado. Eso no significa que los cristianos no tengamos pruebas. Los cristianos pasamos por momentos muy difíciles. Hay quienes sufren la pérdida de un ser querido, otros han ido tal vez al hospital, otros tal vez perdieron su trabajo, otros fueron maltratados, algunos fueron incluso avergonzados. Pero Dios tiene para ellos una promesa. Dios siempre ha querido estar con sus hijos y ese Dios permite que nosotros podamos ser felices a pesar de las pruebas que pasamos. Pero para eso vamos a dar algunos secretos. El primer secreto para que un mayordomo, para que un cristiano esté feliz a pesar de las pruebas, es que debe imitar el carácter de Cristo. ¿Cómo hacemos para imitar el carácter de Cristo? Tienen que haber algunas personas, algunos personajes que han hecho de Cristo su ideal, han copiado esas virtudes. ¿Y quiénes podríamos mencionar en la Biblia? En la Biblia tenemos a Pablo, el apóstol Pablo. Hay otro hombre también, Timoteo. Hay otro también que se menciona y yo quiero también que lo tomemos en cuenta. Se llama Silvano, Pablo, Silvano y Timoteo. Ellos mantuvieron algunas características importantes y las copiaron de Cristo.
Y vamos a ir a la primera característica que debe desarrollar uno para ser un cristiano feliz, un mayordomo que lleve gozo en su corazón. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 y 2 dice: hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el mensaje en medio de una gran lucha. ¿Qué característica tenían estos hombres? En primer lugar, eran valientes, eran personas que mantenían una osadía, pero no una osadía que ofendía a la gente, sino que la utilizaban para sobreponerse a las luchas que ellos tenían. El verdadero mayordomo, el cristiano que se toma de la mano de Dios, no se rinde ante las adversidades. Aunque hoy te encuentres en una gran lucha, aunque hoy estés pasando por una situación que te está llevando al dolor, te está llevando tal vez a una pérdida, debes recordar que Dios no te ha dado un espíritu de temor, un espíritu de cobardía. Dios ha puesto en ti ese poder, ese dominio propio. Dios ha querido que el amor de Cristo te embargue. Por eso los hijos de Dios tienen esa característica. Pero yo quiero seguir mostrando con la palabra del Señor otra característica importante. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 2:4. La palabra del Señor dice: al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. ¿Cuál es la característica que podemos destacar de aquí? Tanto Pablo como Timoteo y Silvano eran personas genuinas y eran personas sinceras. En este mundo no podemos agradar a todos. En este mundo no podemos quedar bien con todos. Algunos quieren quedar bien con Dios y con el diablo. Pero aquí tenemos que aprender a ser cristianos genuinos y sinceros. No servimos para buscar el aplauso de la gente, sino para agradar el corazón de nuestro Padre Celestial. Cuando tú estés frente a una tarea, frente a un desafío, recuerda que lo primero que tenemos que hacer es agradar a Dios. Y estos hombres eran genuinos y sinceros. Y voy a mencionar dos características más de estos hombres. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 8. En la Nueva Versión Internacional dice: los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Me llama la atención que no solamente había valor, no solamente tenían coraje, no solamente eran personas sinceras y genuinas, sino que tenían el amor de Cristo. Eran amables, eran cariñosos, eran considerados, tenían empatía. Para que uno sea un cristiano feliz, necesita tener el amor de Cristo, necesita ser cariñoso, necesita ser considerado. Y los de Tesalónica, los hermanos que llenaban ahí el lugar donde se reunían los hermanos de Tesalónica, eran hermanos cariñosos, amorosos. El mayordomo tiene que aprender a tener esta característica, ser un mayordomo amable, ser un mayordomo lleno de amor, porque eso hace que nosotros podamos ser felices. No se trata entonces de que la mayordomía sea algo triste. El fiel mayordomo, el buen cristiano, el que se acerca a Dios, no es una persona que toda la vida está amargada, que pasa los días como que fueran días muy tristes, muy dolorosos. Los hijos de Dios aprenden a tener gozo en el nombre del Señor. Pero hay otra característica
que un mayordomo debe tener. Debe ser un ejemplo digno de imitar. No solamente debe imitar a los demás, sino que él también debe ser digno de que lo imiten. A veces la gente quiere imitar a los demás. A veces se imita a los futbolistas, a los artistas. La gente imita a su maestro de universidad, a su catedrático. La gente quiere imitar, no sé, a los pastores, a los sacerdotes, a los reverendos. Pero nosotros, para que seamos mayordomos felices, los hijos de Dios, para que sean felices, deben ser dignos de que otros los imiten. ¿Y cómo podemos nosotros ser dignos de ser imitados? Te voy a dar algunos consejos. En primer lugar, si tú quieres ser digno de imitar, recibe la palabra con gratitud, la palabra de Dios. En el libro de Primera de Tesalonicenses 2, 13 y 14 dice: no la vemos como una carga. Ahí dice la palabra del Señor que es necesario que nosotros recibamos la palabra, no como una carga, sino que recibamos la palabra del Señor como ese pan espiritual, como ese pan que Dios quiere que disfrutemos. Disfruta de la palabra de Dios, memoriza la palabra de Dios, internaliza la palabra de Dios en tu vida, deja que la palabra de Dios prevalezca en tu corazón. ¿Qué es lo que prevalece en tu vida? Si tú quieres ser feliz, un cristiano lleno de gozo, deja que la palabra del Señor prevalezca en tu vida. Hoy la gente permite que lo que prevalezca en su mente sea Netflix, sea Facebook, sean las redes sociales. Pero los cristianos dejamos que la palabra de Dios esté en nuestro corazón y la recibimos con gratitud, agradecemos esa palabra. Pero también tesalonicenses y los hermanos de Tesalónica no solamente recibían la palabra, sino que abandonaban todo lo que les hacía daño. Tú quieres ser un mayordomo feliz, abandona lo que te hace daño. En estos tiempos hay ídolos modernos, ya los mencioné, pero podríamos agregar los ídolos modernos como el dinero. Hay gente que simplemente adora el dinero, no puede soltar el dinero, no puede ayudar a los demás, no puede invertir en las cosas de Dios. Hay otro enemigo, hay otro ídolo, el egoísmo, la ansiedad. Todas estas cosas no nos permiten servir al Dios vivo. Pero los hijos de Dios abandonamos todo lo que nos hace daño. Si hay una cosa que interrumpe tu relación con Dios, si hay una cosa que no está permitiendo que tú trabajes, que tú avances, que tú colabores en la obra de Dios, abandona eso que te está haciendo daño. Habrá alguna música que está haciendo pedazos tu corazón, que te está degradando tus buenos principios, que te está hundiendo, que te está desesperando, que te está llevando a la muerte, que te está invitando al suicidio. Abandona lo que te hace daño. Hay cristianos tristes, hay mayordomos que no tienen el gozo de estar cerca de Dios, que no sienten ese verdadero amor de Cristo. Sabes que Jesucristo dijo en San Juan 13:35: de este modo sabrán que son mis discípulos, si me aman y si se aman los unos a los otros. Este es el otro principio. Los hijos de Dios que son felices, abundamos en amor fraternal. Los hijos de Dios no solamente dejamos que la Biblia prevalezca en nuestra vida, no solamente permitimos que las cosas malas las abandonemos, sino que somos llenos de amor fraternal. Yo podría ser un cristiano correcto y decir, bueno, yo leo la Biblia, yo oro, yo disfruto un culto, pero si yo creo que soy superior al otro, pero si yo hago de menos a otra persona, pero si yo miro a una persona sufriendo, no la ayudo, no la auxilio, si no tengo empatía, entonces no estoy haciendo nada. Mi vida va a seguir como un desierto, mi vida va a ser como tierra árida, mi vida va a ser triste. Pero Dios no quiere eso. Dios espera que sus mayordomos sean mayordomos felices. Ante esto,
hay una esperanza grande. Los de Tesalónica tenían una esperanza. No se trata solamente de tener principios, no se trata solamente de tener valores, no se trata solamente de imitar a alguien y de que alguien nos imite a nosotros. Los verdaderos mayordomos, los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios tienen una gran esperanza. Y a mí me gusta que los de Tesalónica tenían esperanza. Saben, ellos habían sufrido persecución. Ellos habían perdido a algunos seres queridos y a veces cuando miraban y dejaban en los sepulcros a sus familiares, pensaban, ¿y cuándo va a venir Cristo? ¿Y por qué nos está pasando esto? Ellos también tenían algunos momentos de incertidumbre. Los cristianos fieles y aún los más fieles siempre tienen momentos de profunda tristeza. A muchos nos ha pasado. Algunos hemos tenido que enfrentar accidentes, hemos tenido que perder alguna parte de nuestro cuerpo, algunos hemos tenido que perder seres queridos, seres que amábamos con todo el corazón. ¿Y cómo se hace para enfrentar esa situación? ¿Cómo enfrentamos esas pérdidas? A veces nos impacientamos, a veces llegamos a creer que no vamos a poder superar eso. Pero sabes que los mayordomos felices son capaces de superar ese tipo de prueba. Y la pregunta es, ¿cómo se hace? ¿Cómo haría un buen hijo de Dios para superar eso? Yo te voy a dejar el secreto. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17, menciona esta palabra tan linda. Los hermanos de Tesalónica tenían esta esperanza. Y ahí dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así Dios también resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él, y estaremos con el Señor para siempre. ¿Cuál es la esperanza que tenemos los hijos de Dios? Los verdaderos cristianos, los que imitan a Cristo, los que dejan que su vida esté dirigida por los principios bíblicos y eternos, no olvidan que hay una esperanza. No olvidan que aunque la gente muera, un día Cristo vendrá y resucitará a los que quedaron en el sepulcro. Tal vez has colaborado en la obra de Dios. Tal vez has puesto tus recursos, tu tiempo, tus talentos. Tal vez has invertido tu dinero y ahora tienes que pasar un momento triste. Y entonces dices, ¿de qué sirve que yo me consuma en la obra de Dios? O tal vez has visto una persona que ha luchado en la obra, que ha dedicado tiempo, que ha estado trabajando fuerte, que ha dicho, trabajemos, prediquemos de que Cristo viene, y de repente se muere. Y viene la pregunta, ¿de qué sirve entonces que me consuma la obra de Dios? ¿De qué sirve entonces que yo esté luchando? ¿De qué sirve que yo sea un mayordomo fiel ante el Señor, que maneje bien mis recursos, que maneje bien mi tiempo, que maneje bien los principios de salud, pero al final igual voy a parar al sepulcro? Yo quiero decirte una cosa, no tienes que pasar por momentos de ansiedad. No tienes que pasar por momentos de tristeza. Los verdaderos mayordomos, los verdaderos hijos de Dios tienen esperanza. Saben que aunque su vida se acabó, aunque su vida se está consumiendo, Jesucristo ha prometido resucitar un día a los que durmieron. Hoy las lágrimas de los hijos de Dios, yo siempre digo, tienen una marca de agua. Y esa marca de agua dice esperanza. La muerte y la enfermedad no son el final del camino. La muerte y la enfermedad no son el ocaso que terminó para siempre en un fracaso, en un momento tan triste. No, hay esperanza para los hijos de Dios. Cristo vive.
nuestro Redentor vive. Jesucristo permanece para siempre. Y un día no muy lejano, un día en el futuro, y en ese futuro cercano, Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Nos volveremos a abrazar en la presencia de Dios con nuestros seres queridos. Por eso, los mayordomos deben de tener gozo en su corazón. Y yo te pregunto, ¿qué clase de cristiano eres? ¿Cómo practicas tu existencia, tu mayordomía con Dios, tu administración con Dios? ¿Cómo es tu vida? ¿Estás triste? ¿Estás con gozo? ¿Estás con alegría? ¿Te sientes desesperado? Dediquemos tiempo al Señor. Busquemos al Señor mientras puedas ser hallado. Si te la pasas quejándote, si solamente te lamentas y dices, ¿por qué Dios me trajo a este mundo? ¿Por qué tuve que haber nacido aquí? Hoy yo te quiero cambiar el concepto. En el nombre del Señor, yo quiero decirte, tú puedes ser feliz, tú puedes disfrutar la vida. La Biblia es la palabra de Dios por excelencia, y esa palabra vivifica, esa palabra restaura. Que tu vida hoy proclame, hoy y siempre proclamen que servimos a un Dios de victoria, a un Dios de amor, a un Dios que tiene esperanza eterna. La próxima vez que te pregunten, ¿a quién le sirves? La respuesta es, le sirvo a un Dios de amor, le sirvo a un Dios justo, le sirvo a un Dios de victoria, le sirvo a un Dios de esperanza. Y tal vez alguno va a decir, ¿de qué sirve que estés con ese pensamiento? Estás sufriendo en este mundo. Pero ya habíamos cantado alguna vez aquel himno que dice, si sufrimos aquí, reinaremos allá. Si estamos pasando una lucha aquí, allá tendremos victoria, porque Dios lo ha prometido. ¿Puedes ser un cristiano feliz? ¿Puedes ser un mayordomo feliz en esta hora? Si tienes que dar tu diezmo, si tienes que dar tu ofrenda, si tienes que ocupar un poco de tiempo para la obra de Dios, si tienes que usar tus talentos, si tienes que utilizar tu vida completa para el servicio de Dios, si un día arriesgas la vida por el Señor o pierdes, no sé, una parte de tu cuerpo, si pierdes algún familiar en esta lucha, tú tienes que saber que ese Dios es un Dios justo, es un Dios de victoria, y ese Dios jamás te va a abandonar. Por eso los de Tesalónica eran hermanos queridos. Por eso dice el apóstol Pablo, no perdimos tiempo con ustedes todo fue diferente. Ustedes son un ejemplo para otros cristianos, y Dios quiere que nosotros seamos inspiración para aquellos que no creen en Cristo, para aquellos que pensaron que la idea de Dios es una idea débil, para aquellos que pensaron que creer en Dios es tiempo perdido, ocupar tiempo para la adoración es desperdiciar la vida. No, nosotros somos un ejemplo de que cuando Dios transforma el corazón y transforma la vida, hay victoria. Y esa victoria la comenzamos a vivir desde ahora, cuando Dios cambia nuestro corazón, cuando hay tristeza, cuando hay penalidades, pero a pesar de eso podemos dar una sonrisa y podemos decir, tenemos esperanza en nuestro Dios. Deseo que ese Dios te bendiga, que ese Dios te ampare, que ese Dios te llene de fe, y que en el nombre de Cristo tú seas un mayordomo feliz. Que Dios te bendiga.